Muy bien, pues estamos en nuestra serie que la hemos titulado Punto de Quiebra, como acaban de ver en el video. Hace 8 días hablamos del punto de quiebre en nuestra adoración y hablamos de Job y comentamos que en nuestra noche más oscura puede salir nuestra mejor adoración. Si no has visto este tema, puedes entrar a nuestro canal de YouTube, búscanos como Comunidad Betel y puedes escuchar este mensaje o en nuestra página de internet beteljutepec.org. Lo primero que sale es este punto de quiebre y ahí hay un botón que dice ver serie. Ahí va a estar toda la serie. Entonces es lo que vimos hace 8 días. Y el día de hoy, el tema del día de hoy es punto de quiebre de nuestro llamado. Muchos de nosotros o muchos cristianos pareciera que andan todo el tiempo pensando acerca de su llamado, de su propósito, y se preguntan, ¿cuál será? ¿En qué puedo servir? ¿Para qué Dios me llamó? Y tenemos estas dudas, estas preguntas, y al no encontrar respuestas claras, decidimos desistir, ya no involucrarnos, ya no ser personas perseverantes, como que menguamos, nos apagamos y desistimos. Entonces pasamos de ser hacedores del Evangelio a simples espectadores de las cosas del reino. Y eso es triste. Y el día de hoy me gustaría leer 3 escrituras que están en la palabra de Dios para que podamos meditar acerca del llamado. Voy a leer Hechos, Mateo y Juan. Entonces si me pueden apoyar con Hechos capítulo 20, 24. Dice así: Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora en Mateo 28, 19 dice: Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora Juan 20, 21 dice: La paz sea con ustedes. Repito, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. ¿Les parece si oramos? Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Que el día de hoy tú nos puedas hablar, Dios. Usa mi vida, que yo sea ese instrumento para hablar y comunicar lo que tú has puesto en mi corazón, para que comparta. Te doy muchísimas gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Les comentaba, el tema del día de hoy es punto de quiebre de nuestro llamado. Y acabamos de leer en esos 3 pasajes que tú y yo tenemos un llamado claro, un llamado bien clarito. Porque muchas veces tú y yo queremos saber nuestro llamado específico. Y eso es bueno. Te invito a que sigas deseando eso. ¿Cuál es mi llamado específico? Pero todos los que estamos aquí, los que están ahí en su casita o viendo esa transmisión, todos tenemos un llamado general o principal. Y lo acabamos de leer en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos dice que dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En Mateo dice, hagan discípulos. Y en el último pasaje dice, así como el Padre me envió a mí, dice Jesús, yo los envío ahora a ustedes. Entonces, nuestro llamado principal es llevar el Evangelio a todo el mundo. Ese es nuestro llamado principal. Todos tenemos ese llamado. Nadie puede decir que no. Todos, porque eso nos envió a todos. Entonces, Dios ya nos dio un llamado claro de llevar su Evangelio. Ahora, ¿qué es el Evangelio? En pocas palabras es buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Vino a morir en la cruz por amor a cada uno de nosotros. Y gracias a ese sacrificio y a que resucitó al tercer día, tú y yo podemos disfrutar de vida eterna, del perdón de pecados
y que un día vamos a estar allá con papá en los cielos disfrutando de todo lo que está preparando para nosotros. Esas son las buenas noticias. Ese es el evangelio. Entonces nuestro llamado es compartir esas buenas noticias con nuestros vecinos, amigos, con nuestros clientes, trabajadores, con toda la gente que está a nuestro alrededor. En la Biblia se habla de un hombre llamado David. Muchos lo conocen como el rey David. David no era un hombre conforme al corazón de Dios por ser perfecto. No es de que era perfecto y Dios dijo, es un hombre conforme a mi corazón. No, sino que era un hombre que estaba dispuesto, que estaba verdaderamente al servicio del Señor y que era un hombre obediente. David no quería hacer su voluntad, sino la voluntad del Rey de Reyes. Esa es la gran diferencia. Y aquí viene una pregunta para ti y para mí. ¿Estamos obedeciendo a Dios o estamos corriendo simplemente por nuestras metas, por nuestros sueños? Muchas veces nos enfocamos en metas y en sueños que no son de Dios y no estamos obedeciendo a la voz de Dios. ¿Sabes? La tristeza más grande es tener éxito en aquello que Dios no nos mandó a hacer. En otras palabras, el fracaso más grande es tener éxito en aquello que Dios no va a hacer. Hay personas que son súper exitosas, les va bien, son personas trabajadoras, son personas que lo que ellos se proponen lo cumplen. Son personas dedicadas, esforzadas y tienen éxito. Son personas disciplinadas, pero muchas veces no es algo que Dios les mandó a hacer. ¿Qué es lo que Dios te mandó a hacer a ti? A mí. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Lo estamos obedeciendo? Wow. Hace 8 días hablamos de Job. ¿Se acuerdan que hablamos de Job? Pero hoy vamos a hablar ahora de Jonás, de este profeta. Jonás era un profeta del Antiguo Testamento. Jonás era nativo de Galilea y su nombre en hebreo significa paloma. Está bien, bien hermoso su significado. Paloma. Es lo que significa el nombre de Jonás. Y este profeta del Antiguo Testamento no se sabe mucho, se sabe muy poquito. Pero con este pequeño contexto vamos a leer el primer pasaje. Esto no lo vamos a poner en pantalla, queremos que lo busquen ahí en su casa. Abran su Biblia en Jonás capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 3. Dice así. Bueno, antes de leerlo voy a tomar agüita. Muy bien, dice así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Se fue a Tarsis y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando un pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Aquí vemos que Dios le da un llamado a Jonás. Dios le dice a Jonás, Jonás, quiero que vayas y prediques a Nínive. Quiero que vayas y profetices a esta gran ciudad llamada Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Todo lo contrario, huye. Quiere huir de la presencia de Dios. Y dice que se va del lado contrario. Pero Dios lo mandó predicar. Ahora, no lo juzguemos tan rápido, porque podemos ser muy rápidos para juzgar a Jonás y, este Jonás no obedece a Dios. Porque muchos de nosotros, en alguna ocasión, hemos estado huyendo del llamado del Señor. Y hemos sido como Jonás. En vez de obedecer, corremos, huimos. Luego me he encontrado con hermanos que les he platicado,
son líderes y les digo, creo que ya es tiempo que sirvan. Y ellos me dicen, creo que no es tiempo todavía, no estoy preparado. Y yo, pero ya llevan 5 años. Algunos ya llevan hasta 10 años. Yo, ¿cómo que no están preparados? Pero es una excusa. También cuando Dios me hizo la invitación para este llamado, el pastorado, yo no muy bien quería, pero no le pude decir no a Dios. Entonces, muchas veces queremos huir. Y aparte, Jonás tenía sus buenas razones. Pues digo, no lo juzguemos tan rápido. Tenía buenas razones. ¿Por qué? Porque Dios lo manda a Nínive, y Nínive era la capital del imperio de Asiria. Era una nación malvada. Esta ciudad de Nínive tenía alrededor de 120,000 personas. Pero eran tan malos que fíjate lo que hacían. Los ninivitas, al pueblo de Dios, cuando tomaban a israelitas, lo que hacían es agarraban y los llevaban al desierto y los enterraban hasta el cuello, dejando libre su cabeza. Les ponían un trapo, una venda en su lengua y dejaban que se murieran ahí con el sol ardiente. O sea, hacían esta crueldad. También les arrancaban la piel vivos. Los empalaban algunos. A otros los abrían y tiraban las tripas por la ciudad. Eran crueles, eran malvados. Y Dios había mandado a Jonás a esa ciudad. ¿Te imaginas? Bueno, yo creo que yo también me hubiera tomado un pullman y me hubiera ido por otro lado. Entonces, tenía sus razones Jonás. Ahora, agrégale que es la primera vez que Dios manda un profeta a un pueblo pagano. Porque la mayoría de los profetas profetizaban en el pueblo de Dios, en Israel. Pero era la primera vez que Dios mandaba a un profeta a un pueblo pagano, a predicar, a profetizar. Entonces Jonás vemos que huye, compra un boleto y se va a Tarsis. Pero vemos en la Biblia que en el camino, este barco, hay una tempestad, hay una tormenta horrible y casi se hundía este barco. La gente que estaba en el barco también eran personas que no eran del pueblo de Dios. O sea, llevando nuestros tiempos, no eran cristianos. Y ven que se está hundiendo y dicen, no, algo está pasando aquí. Alguien está provocando esto. Alguien tiene la culpa. Pues vamos a leer Jonás 1 del 9 al 10. Vamos a ver qué dicen. Y él respondió, aquí se refiere a Jonás, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Wow, había un problema, había una tempestad. Y aquí lo primero que noto es que Jonás tenía claro quién era, porque aquí dice, soy hebreo y temo a Jehová. Y también veo que tiene claro su llamado. Pero también lo que veo en este pasaje es que la gente se da cuenta, la gente de tu alrededor se da cuenta cuando tú tienes un llamado de parte de Dios. Estas personas se dieron cuenta que él tenía un llamado y que no estaba obedeciendo su llamado. Y sabes, dejar nuestro llamado afectará a las personas a nuestro alrededor. Lo repito porque esto me impacta. Dejar nuestro llamado afectará a las personas a nuestro alrededor. Jonás había dejado su llamado y vemos que se estaba llevando, como decimos en México, de corbata a los demás. Se iban a hundir, incluso morir. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo abandonamos o queremos huir de nuestro llamado, va a afectar a las personas que están a nuestro alrededor. También lo que veo aquí es que tu púlpito, ¿a qué le decimos púlpito? Este por ejemplo se llama atril, pero muchos en la iglesia le llamamos púlpito, porque se predica la palabra de Dios. Pero tu púlpito puede ser tu negocio, tu tienda, tu empresa. Ahí es donde tú debes ser luz.
Ahí es donde tú debes de alumbrar, en tu trabajo, en la escuela. Ese es tu púlpito. Y yo sé que muchos saben de lo que estoy hablando y saben que tienen que hacer algo, porque Dios ya se los dijo. Pero yo a veces me pongo a pensar y hay personas que han sido heridas, lastimadas, golpeadas por la vida y ya no quieren saber nada. Pero déjame decirte algo, el Señor te va a redireccionar. ¿Qué quiere decir? No sé si has visto aplicaciones como Google Maps o Waze, que cuando tú vas a un lado en tu coche, tú lo puedes ver cuando usan Uber, ponen esta aplicación para poner el inicio y el destino. Y te marca una ruta. Pero cuando tú te equivocas, que tenías que dar a la derecha y dices a la izquierda, híjole, o tomas otra calle que no era, no te preocupes, la aplicación tarda unos segundos y te va a redireccionar. Te va a decir, ok, ahora vete por esta calle, después dobla acá y ya, puedes llegar a tu destino, al mismo destino. Entonces, Dios te va a redireccionar como lo hizo con Jonás. No vas a poder huir de tu llamado para siempre. No vas a poder huir. Jonás no pudo. ¿Por qué? Porque el que empezó la buena obra en ti, la va a terminar. No te irás de esta tierra, escúchame bien, no te irás de esta tierra sin cumplir la misión que Dios puso en tu corazón. Me gustaría que pudieras declarar esto en tu vida. Que no me voy a ir de esta tierra hasta cumplir la misión, el llamado, el propósito que ha puesto Dios en mi corazón. ¿Qué pasó después con Jonás? Es tragado por un gran pez. La pregunta es, ¿dónde fue su punto de quiebre? Después de que fue tragado por este pez, él estuvo 3 días dentro de este gran pez. Ahora, ¿te puedes imaginar esos 3 días? Porque muchos nos imaginamos como, a veces hay Biblias ilustradas y se ve ahí a Jonás con una lamparita en un gran estómago y hasta con una mesita. No, no era así, era todo oscuro, no tenía una lámpara. Imagínate, estaba entre las algas, olía a algas, a pescado muerto. O sea, a veces a mí no me gusta mucho lo que es el pescado porque voy al mercado o así y paso a esa área de pescado y huele muy, muy feo. No me gusta mucho el olor, aparte que soy muy asqueroso. Entonces imagínate las algas, oliendo a pescado muerto. Y le tomó 3 días para ser quebrantado. Me imagino que el primer día estaba bien enojado, bien testarudo, pero al tercer día llegó a su punto de quiebre y oró. Y esta oración está registrada en la Biblia. Vamos a leer Jonás capítulo 2. Ahí está la oración después de esos 3 días. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije: oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte cuando la vida se me escapaba. Recordé al Señor, elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de alabanza y cumpliré todas mis promesas, pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces aquí vemos que está en un punto de quiebre. Ora
Y en el verso 10 de este capítulo dice, entonces el Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la playa. Vemos que después de su punto de quiebre y después de esta oración, Dios le ordena al pez que sea arrojado y es arrojado cerca de Nínive. Casi se lo pone ahí enfrente. Y Jonás tuvo su punto de quiebre al tercer día. O sea, tuvo que esperar 3 días, 3 noches, para que su alma se quebrara y regresara a su llamado. Dios lo redireccionó y lo puso frente a su llamado. Sabes, yo te quiero animar o te quiero invitar a que no esperes, como Jonás, a ser tragado por un pez. Aunque algunos, por ser tercos y no querer decirle sí al llamado de Dios, puede que no solo Dios mande un pez, pueden ser 2, pueden ser 3. Pero yo mejor te animo a que no sea ninguno, que mejor obedezcamos. Y Dios redirecciona a Jonás y le volvió a dar su tarea, su llamado, ve a Nínive. La pregunta el día de hoy, ¿cuál es tu Nínive? Dios ya te ha dado dirección, te ha hablado. Tú sabes cuál es tu Nínive. ¿A quién le tienes que hablar? ¿A quién le tienes que compartir? ¿A quién le tienes que predicar? ¿Sabes? Nuestro llamado de cada uno de nosotros es ser embajadores de esperanza y de buenas nuevas, de buenas noticias. Ese es nuestro llamado. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sabes? Yo te quiero contar un testimonio, porque a veces muchos de nosotros decimos, es que yo no puedo hablar, yo no puedo compartir, soy una persona tímida, me cuesta mucho trabajo. Y te entiendo, a mí también me cuesta trabajo, aunque ustedes piensen que no porque estoy predicando, pero a mí me cuesta trabajo porque yo no soy sanguíneo. Los que son sanguíneos por naturaleza, no les cuesta trabajo socializar, no les cuesta trabajo hablar, hacer amigos. Pero a mí sí me cuesta trabajo. Pero hay otras personas que son más tímidas y que no pueden ni siquiera hablar, se traban. Y me acuerdo de testimonio de una persona que le dijo a Dios, Dios, yo sé que tú me has llamado a predicar, a compartirle a mis amigos de ti, a dar esas buenas noticias, pero soy muy tímido, soy muy malo para hablar, ayúdame. Y saben que este hombre, bueno, joven, porque empezó joven, este joven es excelente dibujante. ¿Y saben qué es lo que hizo? Él creó los famosos Chics. Esos libritos, donde tú puedes ver historias con dibujos, pero con la palabra de Dios. Y él creó esto y empezó a hacerlo con sus amigos, con sus amistades. Después creció esto y hubo varios años, yo me acuerdo, varios años que se usaron esos Chics para evangelizar. Y eran increíbles porque incluso mi abuelito, cuando él me empezó a hablar de Dios, él traía Chics y me los dejaba y me decía, te voy a dejar quiero que lo leas y a la siguiente semana platicamos, ¿qué te pareció? Y a mí me encantaban, tenía 13 años más o menos, y me encantaba ver los dibujos, leer las historias, tenían temas interesantes, temas polémicos, y son muy buenos. Siguen en la librería cristiana, se usan menos, pero han sido de mucha bendición. O sea, ¿por qué te cuento esto? Porque no hay excusas. No tienes ninguna excusa, ni tú ni yo, para compartir el evangelio. También otra persona me compartió que él también le cuesta, bueno, una mujer, ella le cuesta trabajo hablar y compartir a los demás. Le cuesta muchísimo trabajo. Y ella hace esto. Ella ora un día antes o en la mañana y le dice, Dios,
ayúdame a escribir una carta. Ella escribe cartas dirigidas a una persona, sin ningún nombre. Pero son cartas como si fueran de Dios para alguien más. Y escribe esas cartas y las lleva en su bolsita. Y cuando va en la ruta o en el camión, y cuando ella ve a una persona y siente de parte de Dios darle una carta, la toma y le da esa carta. Y esa persona abre la carta. Bueno, me dice que da la carta y se baja, porque le da pena, le cuesta mucho trabajo. Pero que se ha dado cuenta que en ocasiones da la carta y se baja y a veces tarda la ruta y ve a la persona leyendo y a veces está llorando a la persona. Es increíble. Es una excelente idea de compartir el amor de Jesús, de compartir a otros esta buena noticia, que Jesús los ama, que Jesús nos ama. ¿Sabes? No huyas de tu llamado. No huyas como Jonás. Yo te quiero animar que el día de hoy podamos obedecer a Dios. Que no lleguemos a este extremo. Pero si no obedecemos, déjame advertirte que Dios nos va a llevar a un punto de quiebre. Hasta que digamos, sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Como lo dijo Isaías. Me gustaría que el día de hoy pudiéramos orar en esta dirección. ¿Te parece? Ahí en tu casa, inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, hoy te damos gracias por este día, por tu palabra. Tú quieres, Dios, que sigamos el llamado que has puesto en nosotros, que obedezcamos, que podamos nosotros compartir tu palabra a otros. Quita toda pena, toda vergüenza, danos ideas para que podamos hablar de ti. Ayúdanos, danos ese valor, esa valentía, ese coraje para poderlo hacer, Dios. Quita toda pena, quita toda vergüenza. Yo te pido, Señor, que lo podamos hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te animo que esta semana sea tu reto, sea como tu tarea. Que en esta semana tú puedas en tu negocio, en tu trabajo, con tu vecino, puedas hablar de Dios. No que le digas una predicación completa, comparte del amor de Dios. En la semana, creo que el día de ayer o antier, estaba un cliente y estaba platicándonos algo. Y mi mamá estaba escuchando y mi mamá se metió a la conversación. Pero mi mamá se metió a la conversación para hablarle de Dios. Entonces, como vi que ella empezó a hablarle de Dios, yo me hice un ladito para que pudiera hablarle de Dios. Y estuvo un buen rato compartiéndole de Dios. Ahí es donde yo veo que hay necesidad, que la gente tiene necesidad de escuchar de Dios. Yo te invito, no importa el lugar, no importa la hora. Tal vez tú dices, ay, ahorita no puedo salir por la cuarentena, me estoy resguardando. Bueno, puede ser por teléfono, puede ser una videollamada, puedes hacer un video y subirla a Facebook. No sé, puede ser un TikTok, para los que usan TikTok. En vez de hacer boberías y tonterías, comparte la palabra de Dios en TikTok. Entonces, ¿por qué no? Es la invitación. Te animo, te reto a que lo hagamos todos.